Bueno, antes de dar a conocer las ecuaciones del control óptimo LQR o controlador cuadrático lineal, voy a hacer una breve introducción a la teoría del control óptimo. La teoría del control óptimo se refiere a operar un sistema dinámico a un costo mínimo. Entonces, la dinámica del sistema se describe mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales y el costo se describe mediante una función cuadrática denominada problema LQ. Uno de los principales resultados en la teoría es que la solución es proporcionada por el regulador cuadrático lineal LQR, un controlador de realimentación. Entonces, las ecuaciones que vamos a describir a continuación han sido tomadas de un trabajo hecho por Daniel Rodríguez Ramírez y Carlos Bordons Alba. El trabajo es denominado Análisis y control de sistemas en espacio de estado, identificación de sistemas, control adaptativo y control predictivo. El control óptimo LQR se basa en calcular una ley de control de manera que se optimice en cierta medida el rendimiento del controlador. Entonces, para ello se parte de un sistema descrito por x de k más 1 es igual a gx de k más hu de k. Y el objetivo, como se había dicho entonces, es calcular una ley de control que está descrita por u de k es igual a menos k por x de k. De tal manera que se minimiza el funcional y que se expresa un índice de funcionamiento. Entonces, la función de costo en este caso está por un medio de la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito. En algunos casos o en otras partes, por decirlo de esa manera, la función de costo también está dado por la integral de 0 hasta infinito de x transpuesta por q de x más u transpuesta por r de u. Q y r son matrices de ponderación que la transpuesta de q es igual a la matriz q es mayor a 0 y la transpuesta de r es igual a la matriz r mayor a 0. Nótese que este índice de funcionamiento pondera la diferencia entre el estado y el origen, el instante inicial, hasta un tiempo infinito. Por tanto, cuanto más rápido se llegue al origen, menor valor de j se tendrá. Esto implica que al minimizarse j, se encontrará la ley de control que lleva el estado al origen más rápidamente y manteniéndolo siempre lo más cerca posible del origen. La función de costo se puede obtener resolviendo la ecuación de Riccati, que está por la siguiente ecuación, ¿sí? P es una matriz que satisface, como acabo de decir, la ecuación de Riccati. Entonces, P es igual a Q más la transpuesta de G por PG menos la transpuesta de G por PH por la inversa de R más la transpuesta de H por PH y eso multiplicando la transpuesta de H por PG. La solución de esta ecuación es una matriz P que es hermítica y definida positiva y se demuestra que la matriz K, o sea la ganancia, va a ser igual a la inversa de R más la transpuesta de H por PH y multiplicando la transpuesta de H por PG. Esa ecuación es la que minimiza el índice de la función de costo o la que minimiza pues el costo mediante la ley de control. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Entonces, la ecuación de K o la expresión de K de la ganancia
se reemplaza en la ecuación de la ley de control, que habíamos dicho que U de K es igual a menos K por X de K. Por lo tanto, la ecuación de estado del sistema en bucle cerrado será X por K más 1 o X de K más 1 es igual a G menos H por la inversa de R más H transpuesta por PH por H transpuesta por GH y multiplicando H de K. Lo que se ha hecho ahí es reemplazar en la primera ecuación que se mostró, que era G más H por X de K, reemplazar simplemente K. En tal caso, esto va a dar igual a I más H por la inversa de R por la transpuesta de H por P. Y todo eso a la menos 1 por G por X de K. Y para el desarrollo se ha empleado el lema de inversión, que está dado por la siguiente ecuación. La inversa de A más B por C es igual a la inversa de A menos la inversa de A por B por la inversa de I más C por la inversa de A por B. Y eso multiplicado C por A. Entonces, todo esto, para todo esto se tiene en cuenta que A va a ser igual a I, B va a ser igual a H y C va a ser igual a la inversa de R por la transpuesta de H por P. Para entender un poco más la aplicación de estas ecuaciones, se explica a continuación la aplicación de un controlador lineal cuadrático usando un observador de orden mínimo sobre un puente grúa. Para el caso práctico, escogimos la aplicación de un controlador lineal cuadrático usando un observador de orden mínimo sobre un puente de grúa. Los que realizaron este artículo fue Didier Giraldo, Eduardo Giraldo, del Grupo de Investigación en Control Automático. En resumen, este artículo propone una metodología para el diseño de un controlador óptimo cuadrático sobre un sistema de una entrada y dos salidas sometido a cambios en los parámetros de operación. Debido a que para el diseño del controlador por alimentación de variables de estado es necesario tener todas las variables de estado, se utiliza un observador de orden mínimo que estima las variables que no se pueden medir directamente. Para esta aplicación, ellos comenzaron con con el modelo matemático, considerando el siguiente esquema, donde podemos observar el carro, la masa del carro. Esta línea simula la grúa, la distancia de la grúa, la masa de la grúa, el ángulo de inclinación y la fuerza aplicada en este. Entonces, para poder aplicar el LQR, tenemos que partir principalmente de la ecuación de estados que tenemos aquí, que dice que x punto va a ser igual a x por más b por du, donde x va a ser igual, donde la matriz de estado va a obtener, donde y sea posición del carro, velocidad del carro, ángulo de la grúa y velocidad angular de la grúa, donde u, como expliqué anteriormente, es la fuerza aplicada sobre el carro. Partiendo de esto, se crean dos matrices, una 4x4 y otra 1x3, donde podemos observar que cita de C es el amortiguamiento del carro y cita de P es el amortiguamiento de la grúa. G de P es la ganancia de la grúa y GC es la ganancia del carro.
MC es la masa del carro y MP es la masa del carro, considerando G como la gravedad 9.8. Para este sistema se creó, para el diseño del regulador, se parte de la ley de control, que nos dice que U es igual a menos la ganancia por X. Y usando la función de desempeño, que nos dice que J es igual a la integral del 0 infinito de X transpuesta de Q de X más la U transpuesta de RU de T, donde Q y R son matrices hermenéuticas. ¿Qué es una matriz hermenéutica? Pues se preguntarán. Una matriz hermenéutica es una matriz cuadrada de elementos complejos que tiene características de ser igual a su propia transpuesta conjugada. Para poder resolver nuestra función de desempeño, recurrimos a, la ecuación de Riccati, que nos dice que a la matriz de estados de A le llamo la transpuesta por P más P por la matriz de espacio de estados menos P por la salida del espacio de estados por R inversa por la transpuesta de B por P más Q, donde P también es una matriz hermenéutica definida positiva, pero tenemos que definir que K va a ser igual a R a la inversa de B transpuesta. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos que ver? Conocemos B transpuesta, conocemos R transpuesta. Conociendo P, podemos conocer la ganancia. Entonces, esto nos permite que a partir de la ecuación de Riccati hallando P, podemos hallar la ganancia. Por consiguiente, tenemos el siguiente La selección de los valores de matrices y R depende del comportamiento deseado del desempeño del controlador. Y aquí tenemos la matriz que nos representa esto, donde nos representa Q1, Q2, Q3, valores que puede tomar Q, y donde Q los podemos hallar de forma de 1 sobre delta X y máximo al cuadrado, con X y máximo la desviación máxima alrededor del punto de operación de la variable de estado X1, y con la matriz R también la podemos hallar de similar. El observador de orden mínimo es la aplicación para observabilidad del sistema. El cálculo de variables de estado restantes para su fin. Entonces consideramos un sistema de la ecuación, se considera un sistema de la ecuación y igual a cx, ¿no? Donde el vector de estados puede ser participado en dos partes. Uno, las variables que pueden ser medidas denotadas por x1, y las variables que no pueden ser denotadas por x2. Entonces la ecuación de estados nos queda de la siguiente manera: x1 punto y x2 punto va a ser igual al valor medido o al valor no medido que encontremos en nuestro sistema por x1 por x2 más b1 b2 de u, y c1 y c2 por x1 por x2, donde c1 es una matriz cuadrada y no es singular. Por ende, tenemos la ecuación de salida: x1 va a ser igual a 1x1 menos b1 de u es igual a en la posición 1, 2 por la variable no medida, relacionado con variables que pueden ser medidas directamente con las que no. Y directamente se calcula como se muestra. X no medida punto va a ser igual a la posición 2, 2 por la variable no medida por la posición, el valor que está en la posición 2, 1 por la variable medida más x2 por u. Y se tiene en cuenta la dinámica del observador. Consideremos que L son las distancias de nuestra grúa.
Pero esto no vamos a entrar a explicar en detalle. Para para nuestro, para nuestro análisis encontramos que, que se llevó todo esto a la ley de control, que tenemos que U va a ser igual a menos K por las señales no medidas o señales medidas, donde tenemos que conocemos la matriz de ganancia y conocemos variables medidas y no medidas. Y se creó el diagrama de bloques de la siguiente manera. Tenemos que entra una fuerza U que entra a una matriz B que nos entrega una señal que entra a un comparador, la cual nos da una señal de error, una diferencia. Este se encarga de integrarla, nos bota una señal X y esta es realimentada a a una matriz A, y fuera de eso entra a una matriz C, dándonos por consiguiente unas salidas. Pero todo esto, como podemos observar, va a ser la planta de nuestro sistema. Pero lo que nos interesa es este pedazo, que dice que la matriz C1 inversa nos va, cuando cuando la señal entra, nos va a dar señal medida x1, que el observador de orden mínimo va, va a procesar y nos va a dar una señales medidas o no medidas de x2, y las envía a una transformación que nos da señales medidas y no medidas por una ganancia, donde U, y todo esto es X. Gracias por la atención prestada.